cuenta que había ido al cine y que le había sorprendido haber pagado el 21% de IVA, cuando teóricamente el presidente de la Junta anunció que Extremadura no subía el IVA cultural, ¿no? No se ha vuelto a decir nada de las listas abiertas, se soltó, subió el suflé, bajó y nada más se supo. Iba a haber vuelos que iban a traer tanta gente a Extremadura que casi que no íbamos a caber aquí. Se acabó los vuelos en el aeropuerto de Talavera, el suflé subió, bajó y se terminó. Por primera vez en la historia vamos a pagar a los autónomos a los 25 días. Año y medio hace que no cobran algunos autónomos las ayudas que tienen reconocidas. Ya que os les voy a decir del eje 16, del AVE, que si hay estaciones, si no las hay, el suflé sube, luego baja y nadie se acuerda. Y es porque, de verdad, yo creo que la empresa de marketing que gobierna Extremadura y el presidente que la obedece, creen de verdad que lo que esta región necesita es una noticia toda la semana, una nueva noticia toda la semana. Y los extremeños y las extremeñas están esperando una noticia, no una cada semana, solo una, que es un trabajo. Esa es la noticia que están esperando. Un trabajo. ¿Saben cuál es el resultado que se ha producido en Extremadura desde el último Consejo de Gobierno extraordinario hasta hoy? Balance que no hizo el señor Monago el sábado. El que hemos pasado a ser la región donde más empleo se destruye. Las medidas del Consejo de Gobierno de Cáceres han llevado, o las no medidas, han llevado a ser Extremadura la región donde más empleo se destruye, con un aumento del 11% de la tasa de paro. Ese es el dato que no se da. Y ser la tercera región donde mayor número de autónomos se destruye, dato que tampoco se da. Ese es el balance real, el de la Extremadura real.